Bonjour, por decir algo, en esta hermosa mañana de verano, acá en Florida, yo perseverante, o sea, como a perseverancia no me va a ganar nadie, eso se lo puedo asegurar. Pero este video que quiero armar hoy se refiere a una experiencia personal, pero me trajo esa experiencia a la mente un libro que se escribió acá en Florida, o alguien de Florida, sobre, no sé si es de Florida. La cuestión es que el contenido del libro se refiere a las misiones sociopedagógicas que se realizaban en Florida antes de la dictadura, antes del 72, diría que fue antes y antes de la dictadura. Esas misiones pedagógicas estaban fundamentalmente en las escuelas de lugares del departamento, de pueblitos y de lugares perdidos prácticamente del departamento, donde la escuela era el centro de ese lugar, y maestros, alumnos, profesores de magisterio y alumnos de magisterio y la población en general formaban un equipo o una comunidad educativa donde se valorizaban fundamentalmente todo lo que fueran los valores educacionales, sociales, económicos de ese lugar. Es decir, era un trabajo comunitario que enseñaba mucho a los alumnos de magisterio, por ejemplo, mucho sobre pedagogía y sobre medios, donde prácticamente no llegaba, digamos, la civilización, por decirlo de alguna manera. Yo llegué tarde porque hice magisterio en plena dictadura, por supuesto que eso ya no estaba. Pero aquí que la vida me llevó a elegir un cargo en Montevideo, en una escuela que yo le elegí porque me quedaba bien, de acuerdo a donde yo vivía, que está en Camino Maldonado, kilómetro 121, y es Villa García. Yo llegué a ese lugar sin saber exactamente a dónde iba, porque venía de acá de Florida y conocía prácticamente muy poco de lo que estaba ocurriendo en plena dictadura, lo que estaba ocurriendo en Montevideo. Resulta que llegué a una escuela donde había estado cerrada durante un año porque se habían llevado preso a todos los que trabajaban ahí prácticamente. Y a ellos, el director de esa escuela, que era José Pedro Martínez Matonte. Muchos acá en Florida, quizá la gente de izquierda o la gente que lo conoce sabe quién fue. Estuvo preso durante muchísimos años, y nosotros, esa nueva generación que apareció en plena dictadura, sufriendo
todos los ataques habidos y por haber, por la represión, llegamos a esa escuela más o menos todos con la misma edad, con los mismos sentimientos, con la misma rebeldía de todo lo que estábamos viviendo, porque si bien hubo maestros que estuvieron destituidos, hubo otros que padecimos de esa, porque bueno, nos recibimos en esa época por una cuestión de edad y nos recibimos en tiempo y forma, como les gusta a muchos que se haga y debe ser así, y no pudimos, y comenzamos, empezamos a enterar de lo que había pasado en ese lugar. No había rastros de nada de lo que había ocurrido ahí. Y hubo, con esta gente que dije que la dictadura se los llevó a todos, incluido a Martínez Matonte, hubo una experiencia similar a esta que estaba diciendo antes de las misiones pedagógicas. Villa García es un barrio que está alejado del centro de Montevideo, con muchísimas carencias en aquel momento, donde, bueno, cuando uno trabaja se enfrenta a situaciones muy difíciles. Pero quiero contar lo que ahí sucedió. Se tomó la escuela y además un liceo que funcionaba ahí como centro de la comunidad, y ahí se desarrolló un trabajo sociopedagógico que estaba a cargo de esta persona que fue Martínez Matonte. Se desarrolló ahí un trabajo pedagógico con estudiantes, alumnos, maestros, profesores y fundamentalmente los padres de los niños que asistían ahí con enormes carencias y la comunidad en su conjunto. En la escuela no había vallas para que entrara nadie perteneciente al barrio. No había muros, no había gente en la puerta impidiendo que los padres pasaran a hablar con los maestros. Todo lo contrario, padres, maestros y director actuaban en conjunto para que esa comunidad, para que ese centro educativo fuera parte de la educación, sobre todo de los alumnos, y sacar ese medio de la situación de pobreza de todo tipo que existía en ese lugar. Entonces, un día, recorriendo las librerías, me encontré con este libro que se llama Villa García por dentro, con la foto ahí de Martínez Matonte, quien era el director de la escuela. Este libro lo escribió Nora Castro, fue quien... Nora Castro fue la que le hizo una entrevista a Martínez Matonte, donde después surgió el libro. O sea que el libro es una entrevista de la maestra Nora Castro, muy conocida porque fue dirigente de ADEMO, fue dirigente política también, incluso trabajó hasta en el Parlamento. Es una maestra que fue muy conocida durante y después también de la dictadura, fundamentalmente después de la dictadura. Y a mí me gustaba
justamente en este momento que se está debatiendo todo el tema de la educación, leer algunos de los conceptos que dio Martínez Matonte, que era el que fundamentalmente desarrolló esa experiencia. Me gustaría leer algunos de esa entrevista, algunos conceptos que él da sobre lo que debe ser la educación. Dice, ese es el punto que me interesa mucho aclarar, porque él antes había dicho que el asunto está en que hay una diferencia abismal entre instruir, enseñar y educar. Ese es el punto que me interesa mucho aclarar, le dice la entrevistadora, que es Nora Castro. Fíjate, dice Matonte, fíjate que instruir es imponer conocimientos, enseñar es ofrecer conocimientos, pero en cualquiera de los dos casos, casi como verdades reveladas. Mucho más grave, por supuesto, es el primero. Y la entrevistante dice, porque hay una imposición. Exactamente. En el segundo también hay una imposición velada, pero una imposición. Lo que hemos transitado algún tramo del quehacer, nos inclinamos, me inclino naturalmente por educar. Educar es un juego muy complejo, tremendamente complejo, porque cuando nos metemos en profundidad en ese juego, el de la educación, en la misma medida en que pretendemos ser educadores, estamos siendo educandos. Y a continuación dice, ¿por qué?, pregunta Nora Castro. Por una razón muy simple, porque la educación no tiene título. ¿Qué quiere decir que no tiene título? Yo no puedo pretender preparar a alguien para educador. Puedo sí incitarlo a que rebusque en el orden de la investigación y de la transmisión, que es en alguna medida el insertarse en el otro, el sentir en el otro, el crear con el otro. Eso es fundamental, pero ¿cuántas veces nos ocurre, y nos ha ocurrido siempre, que todo depende de hasta dónde nos aflojan el hilo los dueños de la fuerza? Y cuando creen que ya no nos pueden aflojar más, pegan el tirón y se acabó el ensayo. Experiencia justamente que le pasó. De acuerdo, pero tú decías que estábamos hablando de diferencias entre educar, enseñar, instruir. ¿Cuáles serían entonces las diferencias, deducido ya instruir, descartado esas diferencias más sustanciales entre educar y enseñar? Bueno, descartemos instruir. Ya hablamos de enseñar. Precisamente este papel, que no es de ahora, dice con respecto a la educación, es la presumible definición en mi acuerdo que tú pides con respecto a educación, digamos, búsqueda del camino al proceso. Tú preguntarás, ¿qué proceso? Al proceso de vida.
Y preguntarás, ¿pero qué tipo de vida? Porque cualquier expresión de vida es una expresión total. Pero hay expresiones de vida a las cuales no quisiéramos estar atados. Por supuesto, por eso no queremos instrucción y nos sirve limitadamente la enseñanza. Por eso aspiramos a la educación, que es la tarea global, es decir, es el transmitir de sendas, una experiencia siempre inacabada. Es decir, entonces, que esto nos da la pauta de lo que se transmitía en ese lugar, ¿no? Y a su vez un concepto de educación muy que se asemeja mucho a lo que es el concepto de educación en todos los tiempos, ¿no? Nosotros, esa generación que entró ahí en esa escuela sin saber muy bien dónde estábamos, tuvo la suerte de ir con Nora Castro a visitar a Martínez Matonte cuando salió de la cárcel, que vivía muy humildemente en una pensión y que ya estaba muy deteriorada su salud por todo lo que había pasado, pero de igual manera nos expresó todo esto que está de alguna manera escrito en este libro y que nosotros, haciendo referencia a lo personal y a muchos de los que estuvimos ahí y que quizá todavía estén, yo justamente por no tener esa idea de la nota, del título y de un montón de cosas, cometí errores y me di la cabeza contra la pared muchas veces por querer de alguna manera repetir esas experiencias en un lugar, en un momento que era muy difícil. Pero yo pienso hoy por hoy quizá un error, pero fue una instancia de conciencia que, si bien por un lado uno es consciente a veces, en esos momentos es muy difícil decir no, vamos a terminar, vamos a ser un poco más livianos y no descuidar el trabajo educativo, que fue justamente lo que a mí me llevó a destruir prácticamente, pero un problema mío personal. No quiere decir que me haya destruido por culpa de esta experiencia que fue muy rica, que fue muy valorada por mí al intentar con otros compañeros resucitar esta experiencia. Fue lo primero que se nos ocurrió y nos dimos la cabeza contra la pared. Primero yo, obviamente, pero no por burra, sino por ser demasiado consciente, demasiado emocional y no callarme en el momento que me debía callar. No se me ocurrió otra cosa mejor que pelearme con una inspectora que venía, como todos los inspectores, vienen 2 veces al año a visitarte y creen que son capaces de ponerte una nota o de decirte lo que tenés que hacer en un medio que ni siquiera conocen, porque vienen 2 veces al año. Bueno, yo lo que rescato ahí no es la parte personal, pero cuento, porque esto lo cuento porque lo viví y porque estuve muy cerca de ese lugar, que es una experiencia que no se conoce, la de Villa García.
y que hoy es un barrio, pero que no es de lo más crítico de Montevideo. Es un barrio difícil. Y yo creo que es fundamentalmente por el trabajo que hicieron esas personas que por hacer ese trabajo se llevaron unos cuantos años de prisión y incluso la vida, porque cuando Martínez Matonte salió estaba muy deteriorado físicamente. Pero tuvimos la suerte de conocerlo y de hablar de esa experiencia. Y por eso, porque me hizo acordar justamente a las misiones pedagógicas que se hacían acá en los pueblos de Florida, al cual yo nunca pude participar porque, bueno, llegué tarde por una cuestión de edad.